Bueno, interpretación del rotor. O sea, concretamente, ¿qué significa? Vamos a suponer que en una porción del espacio un campo de fuerzas tiene en un punto especial, le puedo calcular el rotor y apunta para allá. ¿Está? Tengo un campo de, ponerle de fuerzas y apunta para allá. ¿Estamos con eso? Entonces elijo una superficie como esta, perpendicular, un disco plano perpendicular al rotor. Y lo oriento de acuerdo con la regla de la mano derecha con el rotor. Entonces, tengo mi disco, mano derecha, o sea que tiene que estar orientado así, ¿no? ¿Está? Y entonces, este disco es un disco de radio A. Este borde está más cerca de la vista de ustedes. Veamos. ¿Se ve o no se ve? ¿Está bien o no está bien? Lo hacemos, si no lo hacemos después si no se ve, lo hacemos con una mesa. ¿Está? Bien. Entonces, ¿ven que acá está interrumpida la línea? Quiere decir que esta flecha está más cerca de la vista de ustedes que esta línea de atrás. Esta flecha, que estoy señalando con el dedo, el dibujo de la flecha vector rotor del campo en P0, está más cerca. ¿Estamos? La superficie es lo que está rayado. Lo voy a rayar de nuevo en color rosa. Esta es la superficie. La vamos a llamar superficie, por acá le pongo, superficie gamma. Y la curva es la curva C. Y acá tengo el radio. La curva C es una circunferencia. La superficie gamma es un disco, un círculo. ¿Ah? Elijo el normal, unitario, lo elijo para allá. Colineal con el rotor y apuntando para el mismo lado. Vamos a suponer que estamos en las condiciones de Stokes. ¿Qué quiere decir eso? Que todo ese dibujito está dentro de un dominio D en R3, donde el campo tiene primeras derivadas parciales continuas. ¿Estamos? Es un campo continuo y sus primeras derivadas también son continuas. El campo. Y acá está graficado solo el vector rotor del campo en P0. Como vale Stokes, entonces el trabajo a lo largo de la curva cerrada C será esto. ¿Sí? Este es el trabajo. Si esto es un campo de fuerzas, este trabajo se mide en Joule. Es un trabajo físico, mecánico. Energía. Esto es energía. ¿Sí? Joule. Newton metro. ¿Han estudiado física 1? ¿Saben lo que es el trabajo de la física? Newton por metro. ¿Ah? Trabajo de una fuerza. Vamos a suponer que este es el espacio R3 de la física. No solo el R3 de la matemática, sino que también es un espacio real como en el cual vivimos nosotros. R3. ¿Ah? No es abstracto, sino real. Por lo tanto, por el teorema de Stokes, esta integral de trabajo es igual a esta. El flujo a través de la superficie gamma del campo, del rotor del campo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Vamos a pedirles que recuerden que esta integral se calcula mediante una parametrización como una integral doble y que para las integrales de este tipo también vale el teorema de valor medio. ¿Estamos hasta ahí? Si vale el teorema de valor medio, quiere decir que existe dentro del dominio de la integral esta, es decir, dentro del disco rayado de rosa, hay un punto P. Llamémoslo, por ejemplo, acá podríamos dibujarlo. Este punto es un punto P. Tal que esta integral la puedo escribir como el integrando en P por el área de la superficie. Esto se puede escribir como el integrando evaluado en P, producto punto. El vector n, todos los vectores n apuntan para el mismo lado porque es un plano. Son todos vectores unitarios para el mismo lado, que apuntan colineales y en el mismo sentido de el rotor de n. O sea que esto es una constante. Así como ven que acá el vector n para este disco era una constante. Es el vector 0, 0, menos 1. Acá lo mismo. Es un vector constante.
multiplicado por el área de la superficie gamma. La vamos a llamar, para que sea más fácil, A. ¿Estamos hasta ahí? Si no se acuerdan del teorema del valor medio, recuerden, repasen teorema del valor medio. También vale para integral de superficie. ¿Cuál es la única condición? ¿Qué tiene que tener el integrando para que sea válido el teorema del valor medio? La función tiene que ser continua, ¿no? Que estoy integrando. Pregunta, ¿el rotor es continuo? ¿Por qué? Porque estamos en las condiciones del teorema de Stokes y me dice que el campo, que tiene 3 componentes y tiene 9 derivadas parciales primeras, todas ellas tienen que ser continuas. Entonces acá tengo un vector que está hecho todo con componentes continuas. ¿Se ve? Continuo, 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 continuo. Son 6 derivadas parciales primeras. Todas continuas. Si las resto, siguen siendo continuas. Si armo un vector con eso, sigue siendo continuo. ¿Me siguen? No lo vamos a demostrar, simplemente lo vamos a intuir. ¿Hasta ahí estamos? Por lo tanto, tengo una cantidad que es un trabajo en Joule. Tengo otra cantidad que es el rotor. Y tengo una cantidad que está en metros cuadrados. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es, informalmente, tomar el límite de esta igualdad. Vamos a ponerla así. Vamos a ponerla el trabajo a lo largo del campo. Y la vamos a pasar, esto era igual a esto, bueno, vamos a pasar esto dividiendo. Paso acá el área del disco y de este lado, ¿qué me quedó? Me quedó el rotor por el normal, producto punto del normal. ¿Está? Y ahora, para esta igualdad, lo que voy a hacer es tomar A tendiendo a 0. ¿Qué pasa cuando A tiende a 0? El área tiende a 0 y el trabajo van a ver que también tiende a 0. Pero lo que no tiende a 0 es esto. ¿A qué tiende? El punto P. Cuando A tiende a 0, P tiende al centro de la circunferencia. ¿No lo dije que la circunferencia esta estaba centrada acá en este punto? ¿No lo dije? Me olvidé, perdón. La circunferencia esta y el disco este está centrado acá. Cierro, 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 cierro. P tiende a P0, ¿lo ven? Este punto que está acá es P0. Cualquier P que tengas tiene que tender a... Por lo tanto, esta igualdad, cuando tomo este límite, me va a quedar trabajo sobre el área. Este cociente tiende a esto. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Los vectores son colineales. Este y este son colineales. Y es un producto punto. Por lo tanto, el producto punto es el módulo del primer vector por el módulo de n por el coseno de qué ángulo. Coseno de 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. ¿Cuánto vale el módulo de un vector unitario? 1. Y tengo esta igualdad. Miren esta igualdad. Esto me está diciendo qué sentido tiene el rotor, el módulo del rotor en un punto. ¿Qué es el módulo del rotor? Vamos a ponerle un ejemplo. Vamos a suponer que estás con una lijadora orbital. ¿Alguna vez lijaron con una lijadora orbital? ¿Nunca? ¿Saben qué cosa es una lijadora orbital? ¿Sí? ¿Cómo lijan? Hace pequeños circulitos, ¿no? Hay otras lijadoras diferentes, pero supongamos que es una orbital. Hace pequeños circulitos como esto. En el límite, pequeñísimos. Vamos a suponer que esa lijadora lija con círculos tan pequeños que esta igualdad se vuelve aproximadamente igual. Por lo tanto, para esa lijadora, si F es un campo de fuerzas, el módulo del rotor de ese campo de fuerzas, ¿cuál es fuerza? ¿Qué fuerza hace la lijadora? Fuerza de roce, ¿no? Por lo tanto, el módulo del rotor del campo de fuerzas de roce es el trabajo en joules por unidad de área, metros cuadrados. Cuando no lija contra nada, no está gastando fuerza de rozamiento. El trabajo es 0, campo conservativo. En física les dijeron que el trabajo sobre un ciclo cerrado, sobre una curva cerrada de un campo conservativo vale 0 y que el rotor vale 0. Rotor 0, campo conservativo. Rotor diferente de 0, módulo del rotor diferente de 0, campo disipativo.
Pero justamente esto es la energía disipada por unidad de área en un punto. Entonces, ¿qué es el módulo del rotor mirando esa igualdad? Es la densidad por metro cuadrado de energía disipada en un ciclo de la máquina esta lijadora orbital. ¿Lo repito? ¿Qué es el módulo del rotor del campo de fuerzas de roce de la lijadora orbital? Es la densidad. ¿Por qué densidad? Porque está por metro cuadrado. ¿De qué? De la energía disipada en joules. Si la fuerza se mide en newton y si las longitudes se miden en metros. Esto me queda metro cuadrado, esto me queda newton metro, joule por metro cuadrado. Energía disipada por unidad de área. Es como que a causa del roce hace un rotor. Y el módulo de ese rotor es la energía El disipada. campo de fuerzas de roce, que es no conservativo, tiene rotor diferente de cero. No rota, sí es rotacional, tiene rotor diferente de cero. El campo de fuerzas conservativas, ejemplo de fuerzas conservativas: fuerza peso, fuerza gravitatoria, fuerza elástica. Todas esas fuerzas tienen potencial. Los físicos dirían energía potencial, ¿no? Nosotros en matemática decimos función potencial. Ambas están íntimamente relacionadas. La función potencial nuestra es menos la energía potencial de los ingenieros o de los físicos. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Más o menos? ¿Sí? ¿Se entendió esto un poquito? Bueno, después paramos acá, déjenlo pensar, reposar esto de la disipación de energía por unidad de área. Energía disipada por unidad de área. Paramos acá.